Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Sueños, donde hablamos sobre crear la vida que deseas a través del trabajo que amas. Espero estén muy bien y quiero abrir el episodio del día de hoy con lo siguiente. Decimos que todo lleva tiempo, pero ¿cuánto tiempo lleva el tiempo? ¿Y cuántas veces usamos eso como excusa para no comenzar? Y para que me entiendan mejor de lo que acabo de decir, voy con esta historia que me acaba de pasar recientemente. Y para las personas que no saben, yo acabo de tener un lanzamiento Diseña con ChatGPT o Quédate Atrás. Fue un lanzamiento increíble y más el feedback que recibí posterior al lanzamiento cuando ya todas las personas, bueno, la gran mayoría de las personas inscritas hicieron el programa, fue una locura. No me esperé un feedback tan increíble. Los testimonios de las personas me confirmaron que este programa que yo había hecho estuvo increíble, que muy pronto vamos a tener la segunda edición. E inclusive no he actualizado la web con respecto a todos estos nuevos testimonios que tengo. Bueno, primeros testimonios porque es un nuevo lanzamiento, fue la primera edición. Y quedé muy sorprendida por el hecho de cuando yo empecé con esta idea de iniciar con este programa, hacer un curso con respecto a ChatGPT, porque yo misma empecé a usar ChatGPT todos los días con respecto a la empresa. Yo uso ChatGPT para absolutamente todo, planificación de contenido, estrategia, para el email marketing, los renders, conceptualización, muchísimas cosas, e inclusive también dentro de mi vida personal, para las personas también que no saben, yo muy pronto voy a correr un medio maratón y el lugar del medio maratón lo escogió ChatGPT, luego les voy a contar esa historia. Pero bueno, volviendo al tema principal, cuando yo inicié con esta idea de, bueno, ¿será que sí hago un curso sobre esto? ¿Será que no? ¿Las personas lo van a necesitar? Si no, yo también a la par desde que yo empecé a usar ChatGPT, yo inicié varios cursos, pero no cursos específicos para arquitectos y diseñadores como lo hice yo, sino ChatGPT globalmente, cómo lo podía usar, y yo poco a poco fui estructurando lo que es todo el pensum de este curso. Pero es curioso porque muchas veces decimos, uno no tropieza con la misma piedra dos veces, pero en realidad yo sí considero que a veces podemos tropezar 2, 3, 4, 5 y infinitas veces con la misma piedra, pero en diferentes contextos. ¿A qué me quiero referir? Cuando a mí se me ocurrió esta idea, yo dije, bueno, esto va a llevar tiempo. Y ya, no me puse como una fecha de deadline ni nada, sino dije, esto me va a llevar tiempo, no me voy a presionar. Y realmente lo que yo sentía era un poco de inseguridad, un poco de miedo al sentir, ¿será que yo estoy capacitada para dar un curso con respecto a ChatGPT, con respecto a esta nueva inteligencia artificial? ¿Realmente yo tengo el conocimiento suficiente para impartir un curso sobre esto? Así que en resumen, yo me estaba sintiendo insuficiente, estaba insegura y sentía que necesitaba como más conocimiento, sentía que necesitaba como más expertise para sentirme como suficiente para el hecho de ser instructora de este tema. Le fui dando de largas por mucho tiempo y mi excusa era el tiempo. ¿En qué sentido? Yo decía, una semana decía, ok, esto está muy bueno para el curso, lo anotaba como en una estructura, en una nota que tenía y decía, ok, la semana que viene vuelvo a revisar esta estructura que llevo, qué más podemos agregar, qué puede servir. Pero no me ponía un deadline, decía como que bueno, esto lleva tiempo, obviamente, yo no soy experta todavía en esto, yo decía en ese momento eso, yo todavía no soy experta en esto, así que lleva tiempo de que yo me vuelva experta en ChatGPT. Y así iban pasando semanas tras semanas tras semanas. Tenía el tiempo como excusa de que el volverme yo experta en este tema me iba a llevar tiempo. Necesito saber mucho más o ser más experta en inteligencia artificial. Que ojo,
Yo no quiero aquí que me malinterpreten porque obviamente para impartir un curso o un programa tú sí tienes que tener ciertos conocimientos o expertise o cierta acreditación dependiendo de lo que tú quieras enseñar. Pero en este caso ni siquiera yo misma me da cuenta de todo lo que yo estaba haciendo con ChatGPT, como les acabo de mencionar. Pero de igual forma el miedo de no ser suficiente me paralizaba. Y a esto me quiero referir con que el hecho de que podemos repetir el tropezar con la misma piedra más de una vez, porque esto no es la primera vez que me pasa algo así, sino cada vez que yo voy a hacer algo nuevo con el cual yo no me siento 100% segura porque es algo totalmente nuevo, es un curso nuevo o un proyecto también que me saca de mi zona de confort, yo me dejo de sentir suficiente. Entonces es un sentimiento por el cual ya yo he pasado muchísimas veces y seguramente lo voy a seguir pasando porque bueno, yo no me quedo tranquila. Me di cuenta esta vez que yo uso el tiempo como excusa de en un momento yo me voy a sentir experta o en un momento yo me voy a sentir suficiente y lo voy a poder impartir. Es algo que me pasa mucho y ya debo de aprender que nunca me voy a sentir suficiente para algo nuevo y tenemos que lidiar con eso. Y yo quiero compartirte esto porque sé que muchas veces cuando tenemos un nuevo proyecto nos podemos sentir de esta manera y muchas veces pensamos, es que todavía me hace falta cierta acreditación o me hace falta ciertos estudios o me hace falta como mayor expertise y luego es que voy a hacer eso y realmente nunca te sientes suficiente, nunca te sientes como que, ok, ahora sí lo puedo hacer. Hasta que hubo un día que yo me di cuenta que me había tomado demasiado tiempo. Tenía meses ya con la idea y no la terminaba de bajar a tierra. Y yo misma me di ahí como esos latigazos mentales de, ok, ya, Ania, ya, no puedes seguir procrastinando esto, no puedes seguir diciendo que la semana que viene le vas a agregar esto y no, ya, vamos a poner un deadline. Y realmente usé Instagram como método de presión y como método de presión, porque vine y yo empecé a compartir por Instagram que ya iba a lanzar el programa, iba a ser sobre esto, el pensum, y también puse una fecha donde iba a abrir inscripciones, lo que a mí me puso obviamente un deadline, es decir, ya tenía la presión de para esta fecha el programa tiene que estar listo. Y ahí sí fue que me puse las pilas, empecé a estructurar todo el contenido, a hacer las presentaciones, a grabar todo y a ordenar todo el curso en sí. Es decir, empecé a tomar acción. Y es gracioso porque en realidad el tiempo es una percepción. A ver, muchas veces nosotros cuando vamos a empezar algo nuevo decimos, no, mañana lo hago, pasado mañana o el lunes. Pero realmente que va a tener de diferencia el lunes o mañana a que hoy mismo. Y muchas veces usamos de excusa el tiempo para el hecho de no comenzar o no tomar acción. Es el típico cuento de el lunes empiezo el gimnasio. No, ya es martes, ya es miércoles. No, el lunes empiezo el gimnasio. Empieza de una vez. Porque es una excusa de procrastinación y también es el hecho de como no te sientes seguro, no te sientes segura, no te sientes listo, lista, lo usas como método de alargar las cosas. El tiempo depende de lo que nosotros estemos haciendo. Tenemos una percepción totalmente distinta. El tiempo no es igual para todos. La forma en la que lo percibimos depende de nuestras emociones, prioridades y creencias. A ver, cuando algo nos emociona demasiado, el tiempo se acelera. Y cuando estamos, por ejemplo, en un trabajo que realmente no estamos motivados, nos da fastidio, no es algo que nos apasiona, el tiempo se nos pasa lento. O capaz y estamos en un trabajo que nos guste, pero en ese momento estamos trabajando en un proyecto o en algo que realmente no nos prende, por decirlo así, y también el tiempo se nos pasa lento. Esto a mí me llegó a pasar muchísimas veces cuando yo estuve trabajando en cierta firma de arquitectura o en cierto estudio de diseño interior, que en dichos momentos estábamos trabajando en proyectos que realmente no me gustaban tanto, tenía que trabajar o estaba trabajando en cosas que no me gustaban tanto, sobre todo en la parte cuando me tocaba hacer presupuestos, Excel, cuadros de precios, sobre todo en esos momentos, el tiempo se me pasaba, era eterno. Yo veía la hora y yo decía, Dios mío, falta demasiado para las 5 p.m., todavía lo que me falta. En cambio, ejemplo, cuando estamos en vacaciones, el tiempo se te pasa volando. Cuando estás con amigos y la estás pasando súper bien, el tiempo se te pasa volando. Cuando estás haciendo algo que realmente te apasiona, sobre todo, que ejemplo, cuando yo estoy trabajando en proyectos
que me aprenden, eso sí, que estoy súper emocionada, eligiendo el mobiliario, viendo qué combina, qué telas, qué texturas. El tiempo se me pasa volando. En un día yo de repente vi la hora, son las 10 de la mañana, de repente veo otra vez, son las 2 p.m., no he almorzado, voy, almuerzo rápido, me vuelvo a sentar y siento que en 5 minutos ya son las 6 de la tarde. Eso ciertamente me pasa cuando estoy trabajando súper enfocada en proyectos que me apasionan, porque si no, estoy básicamente, siento que el tiempo se pasa de manera eterna. Y para darles un ejemplo súper reciente, bueno, el primero no es tan reciente, pero el segundo sí, para que vean como la comparativa de la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Mi esposo viaja mucho por el trabajo que tiene y a principios de año le tocó viajar aproximadamente, creo que fueron como 2 semanas y media, algo así. Y en ese momento yo estaba trabajando en un proyecto, aquí voy a ser súper sincera de algo que me pasó. Yo estaba trabajando en un proyecto de una residencia, sala, comedor y la habitación principal para una cliente. Cuando ya casi que estábamos terminando todo, faltaban solamente los detalles, yo estaba enamorada de este proyecto. La clienta me contacta y me dice, mira, Ania, acabo de vender la casa. Y yo quedé como que, ¿cómo que vendiste la casa y yo te acabo de hacer el proyecto? Me dice, sí, una amiga me ofreció como una muy buena cantidad por la casa y yo al final decidí venderla. Y bueno, obviamente yo estaba como en shock porque primero estábamos terminando el proyecto y segundo, la cliente había recién comprado esta casa, pero bueno, fue como que esta amiga que tenía le ofreció más, iba a tener más ganancia y decidió venderla. Y ella me dice, no te preocupes, yo te voy a terminar de cancelar lo que falta del proyecto, porque obviamente literalmente estábamos terminando, pero ella me dijo a mí que la amiga que tenía quería seguir trabajando conmigo, obviamente casi que todo desde cero, porque ella tenía una visión totalmente diferente de lo que nosotros habíamos logrado. ¿Qué pasó? La amiga tenía un estilo completamente diferente, completamente diferente. Esta primera cliente era quería algo minimalista pero acogedor, tonos neutrales con ciertos acentos que llamaran la atención, ciertas también esculturas, obras. En verdad yo quedé enamorada de ese proyecto. Y esta amiga que le compró la casa era completamente lo contrario, era maximalista, le gustaba muchísimo las cosas fuera de lo común, un estilo con el cual yo no suelo trabajar. Y también le gustaba mucho la incorporación, es decir, quería que incorporáramos muchísimas piezas vintage, con lo cual yo no estaba cómoda, Volviendo al tema, en este momento mi esposo estaba de viaje, a mí me pasó esto, yo empecé a trabajar con la amiga y realmente estaba sufriendo con el proyecto porque las cosas que yo hacía, que me encantaban dentro del estilo que a ella le gustaba, a ella no le gustaban porque ella quería como que incorporar más cosas vintage, quería más color, quería... Y yo estaba un poco frustrada, aquí siendo sincera con ustedes, yo estaba un poco frustrada porque lo que a esta clienta le gustaba y lo que ella me pasaba, por ejemplo, por WhatsApp, realmente a mí no me gustaba. No me gustaba absolutamente nada de las cosas que me pasaba. Y yo en un momento estaba haciendo como el modelado 3D, incorporando las cosas que ella me pasaba y yo dije, esto realmente no va a funcionar. No va a funcionar. Yo no estoy sintiéndome cómoda con este proyecto. Las horas se me pasaban eternas trabajando en ese proyecto y extrañaba demasiado a mi esposo. Era como que, Dios mío, ¿cuánto faltará para que mi esposo regrese? Me hacía demasiada falta, no podía dormir bien. Todo un caos, ¿no? Todo en ese momento, a ver, dentro de que yo sé que no estaba pasando nada malo, porque obviamente siempre agradecida y bendecida por el hecho de que estaba trabajando en un proyecto, pero en un proyecto que realmente no me apasionaba. Y muchas veces me encontraba en el hecho de que ese proyecto se tenía que entregar, ya faltaba poco, y yo venía y me saltaba otro proyecto, el cual me tenía muy emocionada, pero el deadline de ese otro proyecto faltaba mucho, es decir, yo tenía en la programación empezarlo para el siguiente mes, pero como a mí este primer proyecto, como ya les conté, no me estaba apasionando, yo venía y me saltaba el otro, y después trabajaba a deshoras en este otro proyecto porque había que terminar cosas. Y yo tomé la decisión de hablar con esta persona y le dije que no estábamos siendo un buen fit. Esto es a lo que yo me refiero, que en ciertas ocasiones hay que saber decir que no.
¿Cuál fue mi error en este momento? Obviamente desde el principio no haberme dado cuenta de que no íbamos a hacer un buen fit, pero bueno, también pasó por el hecho de que esta primera cliente era amiga, me dijo no, ya ella quiere trabajar contigo, y realmente al final yo solté ese proyecto. Yo le fui muy sincera a ella, inclusive le recomendé a otra persona que siento que iba a ser un mejor trabajo del que yo podía estarle haciendo en ese momento, porque realmente no resonaba conmigo y no estaba haciendo ni justo para ella, ni justo para mí, ni mucho menos para ella, porque cada persona se merece un profesional que le vaya a trabajar en su proyecto con esa emoción y esa pasión que a mí me gusta sentir en cada proyecto del que trabajo. Y no lo estaba sintiendo porque era un estilo muy alejado de lo que a mí me gusta hacer. Y ojo, yo pude terminar este proyecto, incorporar las cosas que ella me dijo, pero a mí siempre me daba en la cabecita el hecho de que yo siempre estoy pensando, cuando una persona entra a un espacio y le pregunte a la dueña de ese espacio como que, wow, ¿quién te hizo esta casa? ¿Cómo te quedó tan linda? El saber que van a decir, no, me la hizo Ania, o mira, no, te la recomiendo, ella me hizo la casa, y que sea yo, y que le muestren mi perfil, le muestren mi portafolio, le muestren XY sobre mí. Eso a mí me hace sentir muy bien. Y no me sentía cómoda con el hecho de saber que cuando yo hiciera esa casa, esos espacios, no me estaba sintiendo cómoda con el hecho de yo pensar, porque bueno, yo soy así, yo pienso en esas cosas. No me estaba sintiendo cómoda con el hecho cuando las personas que entren a esta casa, que yo diseñé, que no me gusta el 80% de las cosas que hay aquí, y pregunten, ¿quién te hizo esta casa? Y esta persona le conteste, no, me la hizo Ania. Y estas personas digan, es que este es el estilo entonces de Ania. No quiero eso porque realmente ese no es mi estilo. Y ese fue el momento en el que yo decidí como que soltar ese proyecto, y fue una de las mejores decisiones que he tomado este año. A ver, el tiempo se me pasó eterno. Mientras yo estuve en ese vaivén de lo suelto, no lo suelto, seguimos trabajando. Y nada, tuvimos una reunión en realmente esta cliente que al fin y al cabo no terminó siendo cliente. Una belleza, yo le dije, le expliqué y me dijo, Ania, más bien te agradezco un montón, porque obviamente ya ella me había pagado la inicial y yo le regresé el total del dinero, y me dijo, más bien Ania, te agradezco un montón por ser tan sincera, porque cualquier otra persona hubiera seguido el proyecto y no le hubiera importado de que no le gustara cómo estaba quedando, sino básicamente satisfacer lo que yo le estaba pidiendo, porque realmente esta cliente sabía muy bien como que lo que quería, las piezas que quería que se vieran en sus espacios. Y también por el hecho de que yo estaba como que con el corazón partido. Yo tenía ahí un despecho porque yo decía, quiero que este espacio quede como ya lo habíamos hecho inicialmente con la otra clienta. Entonces, bueno, aquí contándoles, pero les cuento esto por el hecho de que como obviamente no me estaba disfrutando de este proceso, el tiempo se me pasó eterno, se me hizo eterno, y más el hecho de que mi esposo no estaba, se me pasó el tiempo muy lento por el hecho de que mi esposo no estaba trabajando en un proyecto que no me gustaba, me tenía la cabeza vuelta loca de si lo dejo o no lo dejo. El hecho también de sentía el nerviosismo de si lo dejo tengo que hablar con la cliente y no sé cómo va a reaccionar con la cliente, que reaccionó de una manera bellísima como ya les conté, a diferencia de el último viaje que tuvo mi esposo, que se volvió a ir y se fue inclusive por más tiempo, porque se fue por 3 semanas y media. Y yo en este momento estaba trabajando en un proyecto que es uno de los proyectos que les acabo, bueno, que recientemente subí a Instagram, que amé cómo quedó el resultado de esa sala. Y en otro proyecto que todavía no hemos culminado, pero amo también cómo está quedando. Amo, estoy enamorada del proyecto. Y también estaba trabajando en Diseña con ChatGPT o Quédate atrás, en la estructura, en los videos. Y también estaba súper apasionada de cómo se estaba tornando el curso, de cómo estaba quedando cada parte de la plataforma, la clase, las guías que yo estaba entregando, los instructivos, los prompts. Estaba emocionada por absolutamente todas las cosas que estaban haciendo en el trabajo. Les cuento que en este momento yo estaba durmiendo bien, el tiempo se me pasaba volando, como el ejemplo que di, que yo llegaba, me ponía a trabajar en el proyecto, después en Diseño ChatGPT, y cuando menos lo esperaba ya eran las 7 de la noche. El proyecto que también les comenté en uno de los podcasts anteriores que se retrasó, ese es uno de los proyectos que está quedando increíble. Entonces estaba como que el tiempo se me estaba pasando volando porque estaba haciendo cosas que realmente amaba.
amaba y amo. Y bueno, y como le dije a mi esposo, esta vez que te fuiste, inclusive te fuiste más, pero el tiempo se me pasó volando y era por el hecho de que pasé mucho tiempo ocupada en cosas que me gustan, entonces no la sufrí tanto, no la sufrí tanto. Entonces muchas veces el tiempo es una percepción dependiendo de lo que estemos haciendo. El tiempo muchas veces es como una construcción mental de que, no, el tiempo se está pasando volando o no, el tiempo se me está pasando lento. Suele ser por este tipo de cosas. A ver, el tiempo como excusa. Y te voy a dar acá unos ejemplos típicos. El primero. Estoy esperando el momento correcto, que esto fue lo que a mí me pasó con Diseña con ChatGPT o Quédate Atrás, que básicamente yo estaba diciendo como que, bueno, voy a esperar el momento en el que yo me sienta suficiente, en el que me sienta 100% preparada. Eso nunca va a pasar. El segundo, necesito más tiempo para prepararme. También recae en el mismo ejemplo. No es que necesito más tiempo para ser experta, no es que necesito más tiempo para, no es que necesito tiempo para. El tercer ejemplo, eso lleva tiempo. Ya lo haré con calma. Ya yo lo hago con calma, a mi ritmo, vamos viendo, y muchas veces esto lo usamos como método de procrastinación. En realidad, el no tengo tiempo suele ser no tengo claridad o me da miedo fallar, que yo muchas veces he hablado sobre esto en otros episodios del podcast, que muchas veces cuando procrastinamos ciertas cosas es porque nos da miedo fallar, entonces usamos el tiempo como excusa, como que eso lleva tiempo, eso lleva tiempo. Y quiero acá hacerte una pregunta que es, ¿cuántas cosas no empezaste este año porque dijiste que llevarían tiempo? Sobre todo cuando estamos a principios de año o al final de año, en diciembre, que empezamos a hacer como que ese mood board sobre todas esas cosas que queremos lograr en el año, y a veces procrastinamos demasiado ciertas metas por el hecho de no, eso lleva mucho tiempo, después lo hago. Y el después lo hago se vuelve en un nunca, pasan meses, inclusive pasan años en los que ni siquiera has iniciado ese proyecto. El tiempo a veces puede funcionar tanto como una desventaja, como lo digo en esta parte porque no funciona como hecho de procrastinación, o como una ventaja. Cuando ponemos un deadline, el tiempo se convierte en un aliado. El hecho de que yo les dije a ustedes y que yo literalmente hice la web y puse estas son las fechas de inscripciones, obviamente tenía ya que empezar a estructurar el programa porque ya tenía la presión de, ok, ya me puse un deadline. En este momento es cuando nos enfocamos y dejamos de procrastinar y priorizamos. Cuando tenemos una entrega en la universidad, obviamente tenemos la presión de esta es la fecha que tengo la entrega en la universidad. Cuando nuestro jefe nos dice para esta fecha tienes que tener esto listo, obviamente nosotros sabemos que para esa fecha lo tenemos que tener listo. Proyectos que hiciste en 3 días porque no había de otra. Era o hacías el proyecto en 3 días o quedabas mal con tu cliente. Como muchas veces, si no hay presión de tiempo, nunca lo hacemos. Así que yo realmente no creo en el, bueno, vamos a ver, eso lleva tiempo. No, ponte un deadline. Ponte un deadline. Usar el tiempo ficticio, por decirlo así, a tu favor, es una ventaja muy grande. El hecho de tengo 3 días para hacer esto como si fuera una entrega real o que le tienes que rendir cuentas a un cliente, a un posible jefe falso, X. Es muy importante que sepas de qué tipo de cosas sigues postergando con la excusa de que lleva tiempo. Y si realmente no tienes tiempo o no tienes claridad sobre los pasos a seguir. Porque también muchas veces nos pasa que queremos empezar un nuevo proyecto, pero son tantas cosas. Por ejemplo, quiero iniciar una empresa. Y el quiero iniciar una empresa es como una meta muy global. Hay que bajar a tierra esas ramificaciones de qué necesitamos hacer para iniciar una empresa. Entonces, como muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, decimos, eso lleva tiempo, yo después inicio la empresa. No, bajar a tierra tengo que hacer el branding de la empresa. Entonces, ¿voy a contratar a un diseñador para hacerme el branding o lo voy a hacer yo mismo? Porque en estos momentos no tengo la inversión, no tengo el dinero, X. Tengo que registrar la empresa. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al registro de mi ciudad, lo puedo hacer de manera online, lo puedo hacer a través de una empresa. Ok, luego, tengo que abrirle una cuenta de Instagram a la empresa. ¿Saben? Es bajar esas ramificaciones y saber cuáles son los puntos a seguir. Cuando nosotros bajamos esas ramificaciones y no nos enfocamos en el árbol entero, por decirlo así, somos más propensos a tomar acción que cuando dejamos la meta en
yo voy a terminar tumbando el micrófono, que cuando tomamos la meta como de manera muy global. Muy importante que empieces a bajar esas ramificaciones si tienes una meta global. Y si no es una meta global, sino que es una meta bien específica, empieces a dejar de usar el tiempo como excusa. Yo hoy te voy a dar 3 recomendaciones, que básicamente es como un mini plan de acción para que empieces a trabajar en ese proyecto o en esa meta que llevas meses, años o mucho tiempo postergando con la excusa de eso lleva tiempo. En un momento lo haré. Primero, escribe ese proyecto o meta que llevas tiempo postergando. Esa es la primera recomendación. Segundo, ponte un plazo realista pero retador, es decir, ponte un deadline. Es decir, ¿qué puedo lograr de aquí a una semana? Si una semana es como muy poco porque tu proyecto es muy complejo, 2 semanas o 3 semanas, 30 días. Ojo, que sea realista pero retador, no que, ok, voy a iniciar una empresa, me voy a dar un año, no. Tú puedes iniciar una empresa en literalmente un mes, así que seamos realistas, pero igual rétate. Y tercero, define la primera microacción. Esto es lo que yo dije de bajar a tierra esas ramificaciones, esas microacciones para esa meta global. ¿Qué puedes hacer hoy mismo? No mañana, no el lunes, no la semana que viene, no el mes que viene. Hoy mismo, aunque sea de 10, 15, 20, 30 minutos, una hora. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para, como microacción para llevar a cabo esa meta? Quiero aquí decirte que independientemente de lo que tú hagas, el tiempo va a pasar igual, el tiempo no espera por absolutamente nadie. No te castigues, no quiero que te castigues por el pasado, mi intención con este episodio no es ese, pero tampoco te escondas detrás de que todo lleva tiempo, porque esa es la intención de este episodio, de dejarte de esconder detrás del todo lleva tiempo y empezar a tomar acción. No necesitas más tiempo, necesitas más decisión y poder de acción. Si llegaste hasta aquí, como siempre te digo, muchísimas gracias una vez más por escucharme en un nuevo episodio. Y si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte, darle like y si te gustó el episodio dejar un comentario. Y si me estás escuchando ya sea por Spotify o Apple Podcast, no te olvides de dejarme 5 estrellas. Nos vemos en un próximo episodio de Diseñando Sueños.